Una producción original de M Channel. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Contraste a través de M Channel, y hoy tenemos una mesa muy especial. Por supuesto, los saluda con mucho gusto Angélica Delgado, y voy a empezar por de mayor a menor. ¿Qué te parece? Está con nosotros Leo Ramírez de Multimedios. Gracias por estar aquí. Qué buen golpe, qué buen golpe. Nuevamente aquí en Contraste, en época de andar con topper, en esta época navideña que nos debemos de cargar, pero bueno, un gusto estar con ustedes esta tarde. Y el relevo generacional, yo digo, ¿no, Leo? ¿Cómo la ves? Aquí con Juanpa Macías. Hello, ya es tradición cerrar el año en Contraste, ¿no? Creo Así yo. Es nuestro segundo año, esperemos que de muchos, y por supuesto con la producción de M. Y bueno, pues, ¿cuál es la idea hoy? Igual que hace pues prácticamente un año, cerramos con algunos temas, un análisis, un poquito de controversia, de risa, de cotorreo también político, ¿por qué no? Porque se vale. Y tenemos algunos temas sobre la mesa. Sabemos que el año creo que ha sido complicado en diferentes materias, ¿no? O sea, tanto económica como legislativa, como política, pero escogimos unos 3 temitas para poder aquí desmenuzarlos levemente, porque sabemos que es a profundidad, y sobre todo los que más han dado de qué hablar, ¿no? Y uno de los que ponía sobre la mesa Juanpa era precisamente el del tema del agua, o de esta modificación, y que lo decíamos, híjole, pues sí podremos darle muy a fondo, bien decías tú. Uh-huh. O sea, creo que ni los diputados supieron ni qué votaron, ni cuál es el dictamen, todavía hay muchas dudas, pero aquí lo que quedó de manifiesto también es cómo hay grupos de campesinos, ¿no? Porque te declaraba uno del Barzón, y luego te declaraba el otro que era líder del frente no sé qué demonios de campesinos, uh-huh, pero todos iban en lo mismo. Y entonces cuando de pronto salen también la Cámara de Diputados a decir, es que llegamos a un acuerdo con los campesinos, pues ¿con cuál de todos, no? Porque te decían unos, no, con nosotros no llegaron a un acuerdo, ¿no? Y fue parte de la bronca que unos dijeron, está bien con lo que dejaron en el dictamen, y otros se inconforman. Por ejemplo, los de Chihuahua, nos tocó a ti y a mí pasar por la carretera, cómo estaba toda esta cuestión de la toma, sobre todo la de Cuauhtémoc, pero pues, uh-huh, en todo el estado hubo esta toma de carreteras, las vías del tren. Entonces creo que también esto permitió ver la necesidad de una unidad que también necesita el campo, ¿no? Ir juntos para pues más intereses de ellos propiamente, ¿no? Unas diferencias completas del campo en el país, ¿no? Uh-huh, en general. También. Y aquí en Chihuahua, por ejemplo, se vio la polémica que bien comentaba, ¿no? Exactamente eso. De aquellos que dijeron nos sacaron, y otros no me representa, y otros, oye, pero es que esto está bien, pero es para todos. O sea, sí es cierto, uh-huh, yo no te represento, pero es para todos. Y pues ahí siguen, ¿no? Peleándose los liderazgos, como lo hemos visto en otros, o en algunos otros momentos, en algunas otras épocas. Ahora la lucha por el agua. En Chihuahua ya tenemos historia con la lucha por el agua desde hace muchos años, del 20 para acá, pues es lo más reciente, pero pues que ha dejado también aquella salida, ¿no? de la Guardia Nacional de la Presa, aquel no te la llevas y la cerramos nosotros, uh-huh, aquel pues vamos por ustedes, y luego las consecuencias ahí con Jessica y con su esposo, que si no lo recuerdan, pues esta mujer que falleció luego del ataque de la Guardia Nacional en aquella lucha. Y todo ese contexto es el que nos trae en este momento a esa ley de aguas nacionales, que hasta este momento, como bien comentan, pues nadie la conocemos realmente, ni siquiera quienes la votaron, ni siquiera la Conagua, ni siquiera, uh-huh, los productores que estuvieron ahí. Es que como que se deja a la interpretación, ¿no? Porque te dicen, muy abierta. Es que aquí, uh-huh, dice eso, entonces, no sé, tal, sí va a poder ser heredado el tema de las concesiones, pero resulta que, no sé, el dirigente de Conagua te dice, no, es que aquí está claramente en tal artículo, uh-huh, tal reforma, te están contando mentiras. Pero luego te dicen los que están y que la analizan también, pero creo que mi particular punto de vista, ninguno pues alcanza a entenderla completamente, porque se deja la interpretación, ¿no? Entonces hay otros que te dicen, sí dice, pero que tienes que pedir permiso y luego a ver si te lo avalan. Entonces te dicen, pues no está, y el trámite lo tienes que hacer ante la instancia, y muchos campesinos dicen, es que nosotros lo que menos queremos es hacer un trámite. No, y aparte no sabes si hay
la capacidad para hacerlo, Exacto. ¿no? Porque también A ver, sabemos que... de un tiempo a la fecha, hay que decirlo, también con estos recortes presupuestales que han tenido diferentes instancias del gobierno, Conagua en Chihuahua ha quedado sin mano que pueda atender todo esto. O sea, está el delegado, estará su secretario y lo que tenga administrativo. Pero interventores o inspecciones que realiza la Conagua, pues han venido a la baja porque no tienen con qué hacerlo. Eso también es una realidad que enfrenta no solamente Chihuahua, sino todos los estados de la República. Que justamente fue lo que fue generando mayor problema, ¿no? O sea, estos famosos títulos 8 que han estado señalando, que es parte de lo que han estado luchando, que se dejaron ahí, pues haga su hoyo, si le sale agua, bien, y ya luego vemos y arreglamos, ¿no? Y son miles en el estado que están en ese sentido y que a ese momento no han podido regularizar. Una, porque no van. Dos, porque lo ocultamos. Tres, porque si van, pues... para de aquí a que su trámite vaya a pasar a ventanilla, pues ya pasaron el tiempo, ya se quedó sin el tiempo para arreglar en cierto momento, que es también lo que reclaman los campesinos, ¿no? Así, a ver, ¿cómo me vas a arreglar esto si yo te traigo los papeles y tengo años con esos papeles y no han pasado y no se ha regularizado, a pesar de que yo estoy tratando de poner esto en regla en algunos casos, ¿no? Otros tantos, pues sí, también se han señalado aquellos que, pues, nada más decimos que está viejito y le echo un poquito de óxido o lo armo con cosas oxidadas y ya digo que lo hizo mi abuelo y queda mi pozo que recién estrené, pero con las cositas viejitas para que no me digan nada, ¿no? Entonces, o que por el contrario, ¿no? O sea, todo lo que le invierten y después te diga al gobierno, no, pues es que no te lo puedes quedar, lo voy a operar yo. Entonces, también... pues qué vivos, ¿no? Porque decir, no gasto en infraestructura, no le invierto, no busco los mantos, pero sí me quedo con todo el equipo para poder hacer uso de este vital líquido, porque te dicen, el agua es de todos, pero lo que quieren es centralizarla, ¿no? Finalmente, ¿no? Regular como se ha hecho con otras cuestiones en el país, y lo hemos visto desde siempre históricamente, casi desde la colonia quizá, que todo se centraliza, ¿no? Y todo va hasta allá y luego ya repartimos y vemos a quién le llegan primero, pues a los que están más cerca, ¿no? Finalmente. Claro. Y quienes están mandando más, pues dicen, pues sí tienen, ¿no? La idea es centralizarlo porque nosotros sabemos cómo hacer las cosas, pero en vez llegan a mes, no llegan esas cosas. O llegan, porque se supone que es un reparto equitativo, pero no es equitativo, ¿no? Porque los que aportan o aportamos más, no recibimos en la misma cantidad. Finalmente. O sea, hablemos de agua, hablemos de recurso financiero, hablemos de N cantidad de aportaciones que llegan en un 100%, pero se regresan en una parte proporcional. Entonces, creo que no es justo para un estado como el nuestro, ¿no? Tendría que ser así, efectivamente proporcional, no equitativo porque no es justo. De hecho, y esto nos habla acerca de la política que va a seguir, ¿no? Ya fue el agua. Dicen algunos, vienen otras cosas más severas quizás para el campo, ¿no? También de esta modificación. Hay un contexto también que no podemos perder, porque empezaron a decir, bueno, pero pues si los gobernadores de oposición estuvieron a favor con esta materia hídrica que implementa la presidenta Sheinbaum, que estuvo presente la gobernadora Campos Galán, y sacaron ahí una foto donde están juntas platicando el tema. Más allá de si estuvieron de acuerdo o no, es la implicación que le va a dejar al sector, porque al final de cuentas dice la gente, a mí que me afecta en mucho, porque es el nivel de producción que se está dando, el cómo ellos tienen que costear la sequía que estamos enfrentando desde el 2020 para acá, y luego todavía la apertura de las presas que se dio en aquel año tan importante, digo, porque cambió mucho la estructura incluso política de cómo veían a la marca Morena en el sur del estado, y esto tiene un impacto también con el gobierno federal. Digo, y si no, pregúntale a la senadora que le pusieron un espectacular sote ahí en Delicias. Pero ¿cómo? Pues ella dice que es la más querida de Chihuahua. No, y en Delicias, ¿qué te pasa, no? Entonces, todo esto viene también a mover muchas cosas para el año entrante, y veremos qué es la afectación que tiene el campo. Porque ya el campo enfrentaba sobre todo el costo de la producción, ¿no? Que les decían, ¿cómo es posible que nos obliguen a tener un precio fijo que es menor, por ejemplo, un apoyo social que se está entregando por parte del gobierno federal? Entonces, ¿cuál es el nivel de vida que quieren que tengan quien realmente está produciendo los alimentos para el campo? Pues es que mira, yo lo que alcanzo a notar es que lo mencionan así como que, los campesinos, allá, ¿no? Sí. A lo lejos. Ellos, cuando en realidad no son ellos, o sea, somos parte de un todo, ¿no? También hay gente, es que los campesinos se están quejando, es que ellos traen sus propios intereses, todo nos afecta, es como cuando
cerraron la frontera, la exportación de ganado, decían es que nada más les afecta a los ganaderos y ya hemos visto, cómo se ha visto mermada la economía aquí en Chihuahua, se han dejado de ganar alrededor de $500 millones, si mal no recuerdo, en este cierre de un año, son 500 millones que no entraron a Chihuahua, que no circularon aquí, en maquinaria, en combustible, en alimentos, en carreteras, en todo ese movimiento que se hacía aquí. Y si a veces toda la gente se pregunta, ¿por qué se sentirá que casi no hay ventas? Gran parte es porque esa área de la economía está cerrada. Ahora imagínate, si seguimos pensando que no dependemos de la ganadería y seguimos ahora pensando que no dependemos del campo porque pues yo estoy en la ciudad, a mí no me afecta, ¿no? Yo voy al supermercado yo tengo mi trabajo. Y como si nada, pues no, o sea, todos aquí somos siempre parte. Va a haber lechugas y aquí siempre hay plátano. Ándale. Pero ¿cómo? No te pones a pensar de dónde, ¿no? Porque tú vas y cómodamente o desde la comodidad de tu celular, como muchos hacemos, ahí lo pides, pero en realidad no tenemos esa capacidad de entender que vienen de un campo, que vienen de aquellos campesinos que se están manifestando. De ahí viene todo lo que nos alimentamos y si no viene de ahí va a llegar de otro lado mucho más caro y no sabemos de qué calidad. También hay que decirlo porque aquí se cuida mucho la inocuidad alimentaria, pero cuando viene de otros estados no sabemos a ciencia cierta y ya hemos visto que al gobierno federal no le interesa cuidar este tema de la sanidad. Hablamos de un tema de salud pública en el tema, por ejemplo, del caso del gusano barrenador. Si en el caso de una cuestión animal no se ve que hay interés, en el caso de una cuestión vegetal, mucho menos, ¿no? Así o sea, la verdad es que ¿cuál riesgo? Completamente eso, ¿no? El ingreso de ese ganado, ¿no? Del sur del continente hacia México y precisamente fue eso, o sea, llegando aquí pues empieza a subir la mosca, empieza a subir el problema y luego a contener y no podemos contener porque pues el comercio se tiene que seguir dando. No queremos, más bien. Ajá. Y finalmente, sí, exactamente, es un no podemos, no queremos, porque ¿no? Si no, ¿por qué vamos a cerrar la frontera? Y dices tú, ¿cómo que por qué? A ver, sí, nosotros la abrimos y va a circular la carne quizá hasta Chihuahua en algún momento, ¿no? Esperemos que no. Seguimos libres, digo. Pero está cerrada al norte, entonces esta parte, aquí, pues es la afectación que tenemos. Es como cuando decían, ¿no? México o Chihuahua no es un estado y no era un país de consumo de drogas, pero se comenzó a estancar aquí por el estrangulamiento de la frontera. ¿Y qué pasó? No sé. O sea, a buscar nuevo mercado, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que ocurre con cualquier otro producto? Pues buscas el mercado en lo local. Y entonces, volviendo al tema central, porque así somos poquito dispersos, al tema central de lo del agua, viene ahí esta cuestión de la criminalización también. Me gustaría mucho hacer énfasis en esto, porque también cuando se menciona, es que algunos pertenecen a un partido político. Yaco pertenece ahora a Morena, ¿cuál es el problema? O sea, fue diputado federal. Fue diputado federal. Y él mismo decía, y lo dijo en entrevista nacional, dijo, soy todavía, pero pues el campo y la defensa del mismo no tiene nada que ver, ¿no? Y este sería mi punto, o sea, no tiene que ver si eres pues afín a un partido político o si resulta que tienes alguna otra o que no vas con el gobierno federal, porque se trató de hacer ver así, ¿no? Como que las inconformidades más bien eran del tema político. ¿Habrá quienes usen estos episodios para su fin político? Sí, como lo hay diputados y senadores y regidores y alcaldes de todo el país que quisieron colgarse la medalla, pero creo que no se puede demeritar a decir, no, es que era por un fin político, quieren desestabilizar a la presidenta, porque la realidad es otra, ¿no? Finalmente, ¿no? Yo creo que aquí en Chihuahua, a lo mejor sí nos pueden haber pintado ahí de que las presas tienen la capacidad para abrirse, pero quienes vivimos aquí y quienes pudimos acudir, ya sea por una cuestión periodística como lo hicimos yo creo todos los que estamos aquí, o bien quienes visitaban las vírgenes cada fin de semana, pues se pudieron percatar de que no había agua, o sea, de que no eran las vírgenes que conocíamos, de que evidentemente pues era una cuestión ya pues hasta triste ir a visitar un espacio, un espejo como ese, que pues ni siquiera te podías subir en este... no sé, catamarán, la lanchita, ¿no? Que estaba ahí, el colibrí. Que el colibrí lo vimos por ahí estancado completamente, o sea, seco el lugar donde encallaba. Y bueno, finalmente, pues quienes podemos ver esa realidad,
pues no estamos viendo quizá Tabasco, ¿no? Que está pues enlodado quizá de toda el agua que llega, pero pues son realidades completamente diferentes y no podemos como juzgar cuando dice, pero ¿de qué se otra. quejan si este año llovió mucho? Susto. Este año, no, aquí sí, o sea, a diferencia de otros años, ¿no? Gracias, Duarte. Sí, que el cielo bendijo Chihuahua. Pero este año, o sea, no podemos asegurar que el siguiente lo sea. Digo, veníamos de 3 años de sequía intensa y creo que mucha gente no tiene esta capacidad de entender. Y fue por un fenómeno que surgió así de... Sí, fue ahora sí que Dios nos quiso y nos mandó el fenómeno que surgió en febrero. No es como que te dicen, pero pues están acostumbrados a la sequía. Sí, pero no es correcto. No es correcto. Y cuando llegue el agua tampoco es correcto de que como están acostumbrados a no tener, pues que tiene que nos la llevemos, ¿no? No. Sí, y en Jiménez están acostumbrados a tomar agua con arsénico. Pues sí. no, o sea, aún así no es correcto, ¿no? Oye, aún cuando se consume, pues no lo debería de ser. Y lo peor es que no llega el agua. O sea, me refiero, aunque abran la compuerta, y esto nos han hecho mucho énfasis muchas personas que estudian el tema hídrico, aún y que se lleven el agua y se registre, no les llega la cantidad que es, porque en el camino o se evapora, o desafortunadamente también hay una desviación del líquido que no saben a dónde se va. O sea, es un fenómeno que tiene tantas cosas que no es nada más abran las presas, que se vayan y que vuelva a llover y Dios los bendiga. Es que no está entubada esa agua, ¿no? Pensamos que va el ducto y te la lleva el agua hasta Estados Unidos y mira, ya te pagué, aquí está. No, en realidad es, a ver, agarra una cubeta de agua con los 20 litros que tiene en la cubeta y espársela en su patio. El mismo tiempo que va a tardar esa agua en evaporarse, en perderse, ¿cuánto llega hacia la banqueta? ¿Cuánto llega hacia la otra cuadra? Es exactamente un efecto similar, ¿no? O sea, está muy... De otras dimensiones, muy, pero sí. Pero básicamente es eso, o sea, abrimos las compuertas, ok, ahí está. Y luego, todo lo que se va a perder, lo que se va a resumir en la tierra finalmente, porque estamos en sequía, ¿no? Pues vamos a perder completamente esa agua en lugar de estarla aprovechando para producir alimentos, ¿no? Y es que ha sido complicado, ¿no? Digo, lo mencionaba al inicio de este episodio, para el campo, hasta para el tema de la justicia, creo, con estas elecciones que hubo, que ahorita no se sabe ni qué hay. Hay jueces y magistrados, hombres y mujeres, que no saben realmente qué están haciendo. Hay unos que ya se echaron para atrás. Hoy precisamente se tomó protesta a 2 personas que suplen estas plazas. Pero creo que el campo sí, y entiendo por qué este hartazgo, ¿no? En el que el tema del agua fue como el golpe final, porque están los productores de maíz que están sufriendo con todo este pago, pues mínimo, o sea, con el que dices tú, pues estoy trabajando, pago para que te lleves mi producto, ¿no? Claro. Y otras cuestiones, los campesinos, los del tema de frijol, de acá de tu área, de tu tierra, allá por Cuauhtémoc y toda esa zona, que los vimos realmente desesperados, y les preguntaba yo en la caseta, bueno, ¿qué es lo que piden? Y dice, es que precios justos, porque me dice, me sale mejor venirme a tomar la caseta y vendérselos aquí a ustedes, a dárselos a un intermediario, que luego nosotros como consumidores finales les venimos pagando lo que ellos quieren realmente, ¿no? Y finalmente entonces el precio que están ofreciendo es el que les están ofreciendo a ellos, ¿no? Sí, o sea, tú como consumidor lo estás consumiendo. Y todas les regatean, deja tú, o sea, todas les dicen que les dan menos. No, deja tú regatearles, o sea, los ahorcan a la forma de, si no te compro yo, nadie te va a comprar, y al último les tienen que vender en lo que sea, porque ahí se ponen de acuerdo también entre los grandes compradores, ¿no? Qué caray. Que por cierto le subieron el ISN. Estos grandes compradores también. A los grandes y a los chicos, porque ahí también ¿A quién afecta más? Ahí va para todos, ¿no? A mí lo que sí me causó es que cuando fue la conferencia, no sé si fuiste tú a la conferencia de prensa de estos empresarios que se manifiestan en contra del ISN, que dice uno de los liderazgos, es que nosotros no somos grandes empresarios, somos pequeños. No manche, deme el 1% de sus ganancias, sí, con el 1 me conformo, o con el 0.5 me conformo. Luego cuando pones estos liderazgos, cómo se presentan, ¿no? Y con esta propuesta dices tú, ¿les creo o no les creo? Porque pues ellos afortunadamente tienen un sustento mayor, eso sí. Pero vete, como dice Angélica, o sea, con el pequeño empresario, con el de la MIPYME, todos estos que
Sí, sí. Su negocio lo sostienen con los ingresos propios que le generan al día exactamente, y todavía buscan con el gobierno el emprendimiento, el financiamiento y todo esto. O sea, si te pones a pensar en la molestia de ellos, en qué les va a repercutir, pero en los grandes empresarios cuando se ponen en esta postura de... No, y todo lo tienen los fideicomisos. Nombre de todos los demás. Ándale, bueno. Los que representan a los es que mira, sí está ahí complicada la situación, ¿no? Porque mira, dices tú, bueno, son grandes y a proporción van a pagar más, es cierto, y a lo mejor lo que pueda pasar es que puedan ofrecer menos empleos. Sí. Eso sí, yo creo que sí va a pasar y es lo que están visualizando. Hay otros que, como la Unión Ganadera, que dicen, mira, entre lo malo y lo bueno, porque ese dinero se va a algunas inversiones, entre ellas pues algunos fideicomisos, algunas otras cuestiones que pudieran atraer más dinero al Estado, y turismo como la arena de usos múltiples. Entonces dices tú, ok, o sea, está justificado. Es y que dices, es un ganar-ganar sí, lo que dicen. Sí, o sea, como que ahorita le pierdes, entre comillas, le voy a decir, pero no sé, en 1 o 2 años que si se logra esta construcción que vendría de ese dinero, porque esa va a ser un fideicomiso, pues ya dices, pues imagínate cuánta gente puedes traer a un concierto, ahora sí con un lugar decente, porque aquí en Chihuahua no hay como un lugar para eso, son los estadios, y así la verdad sabemos que no es lo ideal. Pero también hay como cierta ruptura, ¿no? Porque lo que yo visualizo es que como que Canaco, aunque no esté en el CCE, dice, ok, voy en esta primera rueda de prensa que se anuncia y al último se cancela, en la segunda no se presentan y tampoco van de la mano del Consejo Coordinador Empresarial. Y hoy los empresarios del mismo Consejo, pero de Juárez, dicen, nosotros sí avalamos esta decisión del gobierno estatal, ¿no? Entonces ahí mismo entre los propios empresarios se está haciendo como este rompimiento, ¿no? Falta socializar la propuesta, porque a final de cuentas es algo, la gobernadora lo recalca, es algo que le va a dejar beneficio a todos los chihuahuenses, los empresarios tienen que sumar a la unidad. La sorpresa, ¿no? Sí, yo creo que sí, un poco fast track. Pero sí, yo nunca había visto, por ejemplo, a la clase empresarial yendo al Congreso a manifestarse de esta manera en que se manifestaron. Digo, no les alcanzó por una lona, digo, fosfo, las cartulinas y todo esto. Pero sí creo que sí va a haber una molestia mayor. Ahora, hay un rumor muy fuerte en la industria, en este sector, mejor dicho, que lo que ellos pidieron fue, bueno, pues, nos vas a subir a nosotros, pues recórtale presupuesto también a otras cuestiones, ¿verdad? Lo que no cuentan es que esas cuestiones o esos otros sectores pues son proveedores que también terminan siendo empresarios a final de cuentas, que proveen de servicios de todo tipo al Estado, a diferentes organismos. Entonces ya está esta molestia y esta rispidez, ¿no? De quítale a ellos porque pues nosotros tampoco queremos padecerla tanto. Pues y que esto es para el 26 y 27, ¿no? O sea, es 26 y 27. Y lo que decía don Palomares era... Lo que pasa es que está para diciembre de 2027 que se termine, pero ya va a haber otro gobierno, entonces no estamos seguros que lo vayan a quitar, y casi lo entendí yo, porque ahí estuve presente en la rueda de prensa, como no nos vaya a pasar igual que en este impuesto para las Olimpiadas, ¿no? De que era nada más para que se llevaran a cabo en este año y luego... Ya lo contamos para el siguiente presupuesto, ¿no? Ajá, y luego ya lo contaron y se quedó permanentemente, y creo que sí, pues ya muchísimos años después se deroga, pero luego se queda la revalidación vehicular en algunos estados, que pues es otra figura, pero prácticamente estamos pagando lo mismo. ¿Es preocupante? Yo creo que sí, porque yo te voy a hablar así como microempresaria. Dices tú, ¿cómo voy a poder hacer toda esta carga fiscal y todo lo que tienes que hacer para pagar y cumplir? Pero es más preocupante que de veras el gobierno federal esté tan ausente, porque yo me acuerdo que hace algunos años, ahora sí que antes de Morena, y no soy panista ni priista ni nada, pero lo he vivido, había muchos planes y proyectos, como tú decías, o sea, como los apoyos para las MIPYMES. No, hay estatales, sí, pero sí de veras creo que son los microempresarios contra el mundo, y sí veo a veces también al Estado contra el mundo, porque no hay un apoyo de fuera hacia el interior, ¿no? O sea, remando en miel casi, ¿no? Sí, o sea, como que si no se hace es que es difícil, ¿no? Si no se hace este recurso, no va a poder hacer el Medichihuahua o reforzar esto, planes de que sí dan estos microcréditos para capacitaciones, para inversiones, para fondo perdido, muchas cosas que sí se hacen realmente, si uno lo busca, sí se hace. Si no queda como que mal aquí con los empresarios grandes, no va a poder cumplir con los más chicos, pero de todas formas también
de alguna forma pues están siendo afectados en más carga fiscal, en más carga pues laboral o más bien de patronal. Pues que de nuevo la analogía de la cobija, ¿no? En ese punto, porque finalmente no es nada más el ISN, o sea, es también desde la ley silla, desde el incremento del salario bajar mínimo, a las 40 horas. desde las 40 horas. Que dices tú, sí está bien, o sea, sí está bien, pero ¿cómo lo cubro, ¿no? Pero llegando junto, exactamente, ay, o sea, así es como un día, ustedes. vamos, nos vemos todos. Como O sea, algo así, Sí. la analogía nos quedó, Ajá, mira, 100. si lo hubiéramos planeado no No les llegaba, quedaba. ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, llegó el paquete, aquí está, tienes que pagar ahora todo esto. Y, caray, vas rascando y dices, ¿de dónde te voy a pagar todo? Sí, es que has venido así, ¿no? O sea, las 40 horas, que en muchos lugares pues ya se tenía este tope y dices, pues no pasa nada. Pero otras que sí te hacían cumplir las, ¿qué eran? 48. 48. Que sí se me hacen muchas, para un trabajador. No, y que muchos sectores ya no las cumplían los 48. Ajá. Pero hay unos que sí, ¿no? O sea, unos te ponen el mínimo con el mínimo Sí. y el máximo de horas, ¿no? Eso, la ley silla, que para muchos es un escandalazo, pero yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, Leo, te pregunto a ti porque tú y yo somos más grandes. Cuando llegaron los supermercados, me parece que los Smart, esas cajas tenían integradas como un asientito. Que Sí, las sacaban y así, sí. se las quitaron, ¿eh? O sea, se lo sellaron para que no se pudieran... Muchos años, o sea, hace muchos años, sí había, o sea, tenían... En la tienda de Liste, así va, sus tenían banquitos. su banquito, Ajá. tenían algo, ¿no? Emulando las tienditas que teníamos ahí en lugares barrio. pequeños, Ajá. y siempre había una silla, siempre había algo en el que pudieran descansar de alguna forma, porque... A ver, estamos también en época navideña y si vamos ahorita a cualquier súper, vemos allá las cajeras muertas por dentro, pero de pie como cajera de... Como los ¿no? árboles. Como un árbol. Ofelia, ¿qué? Ofelia Gilmain. Ay, muy bien. Ofelia Gilmain. Precisamente eso, ¿no? O sea, imagínate nada más en una época como esta, que Navidad es una época, pero realmente durante el año pues y son... ponle que, o sea, en sectores esta muy época complicados. sí está muy saturado y como quieras se te va fácil porque ni tiempo tienes como de... Pero llega un momento en que dices, ay, caray, pasaron 6 horas de pie, a ver quién las aguanta, 8 horas de pie. a ver Hasta quién que las ya arde aguanta. la varices, ¿no? Sí. Imagínate tú que andas reporteando con todo y cámara y todo. Ándale, cargar todo. Tus de 8 horas repente, ya no pues, te puedes sentar. a mí me dan ley banqueta, ¿no? Que te pongan un La ley patín. patín. que La te ley den. patín. Sí, Eléctrico. ándale, algo así, ¿no? Ahora que te la ganas La en ley una rifa. scooter, vamos Ándale. a Qué proponerlo a los promovida. Qué reporteros. difícil contexto y sobre todo para el emprendedor que apenas va iniciando, viene un relevo muy Sí, muy porque sí difícil. sí hay mucha gente que se desanima, porque Sí, dices tú, claro. oye, Sí. quiero abrir, ¿qué hace falta? Coespris, desarrollo urbano, ¿no? La placa de aforo, todo eso. Y dices, ok, es por el bien de todos, porque todo está correcto, porque mira, también a veces somos muy doble moral, que decimos, pero ¿para qué tanto? Pero vamos a algún lugar, pasa algún accidente y dices tú, pero ¿por qué nadie hizo Pero nada? porque no intervino la autoridad como debía. Ajá, entonces sí, somos muy doble cara en ese sentido a veces nosotros como ciudadanos y sí hay que cumplir, pero creo que al menos en el ámbito municipal sí se ha facilitado mucho con estas ventanillas ARE, los de apertura rápida y todas estas cuestiones, pero hay mucho que sí tiene que cumplir, ¿no? Municipal, estatal, federal. De todos. De todo. De así todos es. tienen que cumplir y abrir también la puerta a poder desarrollar la inversión, ¿no? En este caso. Así es. Desarrollar, agilizarnos la forma Agilizar. también, porque volvemos a lo mismo de Conagua, por ejemplo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo que ocurre también para la apertura de una empresa. Pues de aquí a que me dan mi pase para llegar, que aquí en Chihuahua lo vemos un poco más ágil, ¿no? Con esto que comentaba Angélica respecto de la oficina, pero pues no es en la generalidad en el país, ¿no? Finalmente, o sea, y No, un y trámite es que hay No, el cosas propio y hacer SAT, fila no y te vayas estar- tan lejos, el propio SAT. Exactamente. por ejemplo. Pues las filas ahí nada más para tramitar tu hoja de situación. La constancia, sí. La- no, Oye, no, sí, no. luego, oye, pues es que hazlo por internet y no te lo permite, no, o sea, hay muchas cosas que O se cae el sistema. se pudiera modernizar, o sea, y ya hay la forma de hacerlo, pero eso pasa. Ujú. El sistema no sirve, resulta que la IA que tiene no era tan buena porque no leyó completa el código de barras de la INE, y, o sea, un montón de cosas que sí pasan todavía y que dices tú, pues en lugar de estarle poniendo el pie en el cuello a la gente, facilítale la vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, para los que facturan desde esta página gratuita del SAT,
No, hombre, antes era, lo tecleabas y directo entrabas. Ahora tienes que entrar a la página principal para irte a la subárea de facturación, para picarle ahí, para que te dé 3 opciones y de ahí elijas. O sea, ¿para qué tantos pasos? Si por lo mismo la tecnología es... reducir. Sí, reducir, pasos, ok, que en un clic y no se te vaya el cliente, sí, me explico, no se te va el cliente. Aquí también no se te desanime el ciudadano. Órale, vamos a darle un clic y desde ahí facturo, pero no. O sea, es como... Siento que a veces quieren presentar trabajo, justificar gastos, ¿no? De diseño y de cosas de así. personal, quizás. Ándale. Y luego, pues en lugar de facilitarle la vida a uno, resulta que son 3, 4 clics, no carga bien la CIEL, no carga bien la CIEF, resulta que no te leyó. O sea, es una serie de cosas que de verdad, yo creo que en los últimos 4 años se había tallado mucho con esa página. Este año menos, pero sí hicieron todo ese recorrido en el que dices tú, es innecesario. Y es que las páginas gubernamentales, ¿no? En sí, en general. O sea, ya háblese de abrir una empresa, háblese de pagar el SAT, háblese de tramitar una beca del bienestar, o sea... Una cita en el seguro, no te vayas tan lejos. Exactamente, o sea, pero todo eso... o sea, creo que esto lo mencionamos hace un año y lo vamos a mencionar toda la vida, ¿no? La gente hace lo posible por no acercarse al IMSS y no porque tenga la manera de pagar otra cosa, la busca, ¿no? Porque realmente ves que no hay medicamentos, aunque la presidenta diga que sí, ¿verdad? Y te ponga tu farmacia de juguete ahí afuera, no hay. O sea, nosotros lo vemos en la queja de los ciudadanos, de los radioescuchas, de los televidentes, en los lectores del portal, diario, y en muchas tu familia, quejas. Sí. Ajá. Nos ha tocado estar ahí formados. Bueno, hace un año estábamos, para estas fechas también, ¿no? Bueno, te puedo decir que tengo 1 año escuchando a mi tía decir no había medicamento y no había doctor en la clínica de Ábalos. Con eso te digo todo. 1 año, imagínate. Ahora hay manera de que le consigas el medicamento hasta cierto punto. Imagínate la gente que... Qué padre para los que sí pueden, ¿no? Exactamente, pero la gente que no puede, que es un esfuerzo el buscar un taxi para ir a la consulta y luego que la suerte pues no había ni medicamento ni doctor. Qué difícil situación. Y lo peor, que pagamos por un servicio que no está dando. Eso es lo El que te iba a decir, patrón lo entonces, paga. ¿a dónde va el ¿Dónde está dinero, el no? recurso ese? Porque ¿A dónde va? Ni medicamentos, ni doctores, ni sistema. ¿A dónde va todo esto que le exiges al patrón? Porque el patrón, si te pasas medio día de no pagar ahí tienes la cuota, la multa. La multota. Entonces, ¿a dónde va todo ese dinero? Somos más personas, ya cada vez las que pagamos son las que pagamos y menos las que acudimos. Y más el crecimiento del seguro de gastos médicos mayores, yo he visto a más personas que lo tienen que adquirir. Que también ahí es otra cuestión de que luego no te quieren pagar y todo. O sea, la verdad es que el tema de salud está colapsado. Sí, o sea, está colapsado. Es un lujo enfermarse. Oye, soy bien señora yo. Es un lujo enfermarse. Es un lujo estar enfermo. Pero sí y es que a veces lo podemos solventar comprando un paracetamol, comprando un salbutamol, comprando un Montelucas, algo, ¿no? Caros, sí. Que ya están caros. Oye, tú sabes de pero asma, o sea, raspadito, y quizá podemos solventar que no haya esta semana en tu servicio de salud, ¿no? Pero ya cuando hablamos de una cuestión de una diabetes, cuando estamos hablando de un cáncer, cuando estamos hablando de un VIH, cuando estamos hablando de cuestiones que realmente necesitas medicamentos que van más allá de los 10,000 pesos por dosis, dices, ¿de dónde? Pero ya va a haber apapacho. Te dijeron, ¿no? Todo dar. Dijo, ¿no? El director general del IMSS. Del IMSS, que ya va a haber un apapacho. Un apapacho, porque con esto mucha gente se puede mejorar. Entonces va a ir tu tía y le va a decir, no hay médico y no hay medicamento, pero déjeme, le doy un abracito para que se sienta mejor. Conociendo a la señora Rivera. Una sobadita sana. Y vámonos como nueva, ¿no? Sí. Y es juntando ranitas, te quedas pensando. Pero ¿por qué responderán así? ¿Te das cuenta? No, y deja tú, no fue una... somos tontos. No fue una respuesta, era una presentación. Nos van a tachar de fifís y lo que sean, pero de verdad, no hay institucionalidad, no hay manera de responderle a la gente en ese dolor, o sea, no es cualquier cosa el hecho, como dices tú, o sea, el hecho de que no haya una pastilla, que es la que te tiene a lo mejor libre de un dolor para que puedas trabajar o simplemente estar bien contigo. Y el que la autoridad te diga, no se preocupe, no hay pastilla, pero ya va a estar la superfarmacia del bienestar afuera para lo que usted necesite. No se preocupe, el apapacho le va a llegar, sí o sí. Neta, qué falta de, no sé si decirlo, de
de ponerse en los zapatos de esa Oye, pero persona. yo tengo una duda, o sea, no hay medicamento adentro, pero afuera sí va a haber, o tampoco. Pero vas a la farmacia. Pero en la farmacia afuera sí va a haber, o no. Vas a la farmacia. No, es que... Te presentan una farmacia, y Ajá. necesariamente con medicamentos, pues a lo mejor lo que tenemos aquí en el estante, ¿no? O sea, no hay Un broncolín. Un broncolín, ¿no? Y vamos a darles aquí a todos un tecito de... Qué triste. ¿no? Vamos a darles un té O a lo de mejor ese es lo uno, que sea suero, para que te cures. paracetamol y test. El cuadro básico, ¿no? Ajá. Ajá. Y un apapacho. Un huesero. Y el apapacho. Y Un ahora sobador. para que te enderece los huesos y tú, sígale, vámonos. Oye, ¿Cuál no, fractura? Aquí me le encanta enderezamos. México porque pues nos reímos de nuestras desgracias, ¿verdad? No debería ser así. Pero sí vemos todo ese tema. Históricos que no se componen, como el del IMSS. Y han pasado PRI, PAN, Sí, Morena, porque luego todos. dicen, oye, no, es que le echan a Morena. No, No, lo mismo todos. nos quejábamos No, en lo mismo otros ha pasado con sexenios. todos. Y los mismos que están ahora cegados y defendiendo al gobierno actual eran los que sufrían lo mismo con pues Peña Nieto, con Fox, con Calderón, y si nos vamos más atrás, pues yo la verdad no me acuerdo tanto, ¿verdad? Parece, pero pero nos no soy cambiaron tan de grande. posición, ¿no? Finalmente, o sea, antes eran los que se quejaban, ahora son los que se defienden. Ahora estamos Antes al eran revés. los que se defendían, ahora son los que se quejan. Es un ciclo. Entonces es el Ahora, ciclo nada sí, más. ahora se rasgan las vestiduras, ¿no? Son Eran los sí. que Exactamente. iban y ponían el dedo en la llaga, los que se quejaban o mencionaban lo que estaba mal, y ahora son los que defienden que no, es que todo está bien, Pero lo que bueno. pasa es que la oposición, ¿no? Finalmente, quien está haciendo la fila ahí en Ábalos, quien está haciendo la fila en la 33, son las mismas personas, son los mismos derechohabientes. O sea, ellos finalmente a lo mejor se fueron con un color, con un partido, con una persona, con un proyecto, con lo que fuera. Usted está haciendo la fila en el mismo sitio exactamente que hace 6 Sí. años, que hace 18, que Y hace sin- 20 años. Y sin actualizarlos, ¿no? Ve Y todo sigue el igual. ISSSTE, o sea, híjole, está Bueno, en pues ¿cuánto condiciones llevamos sin una clínica terribles. en Chihuahua? O sea, salvo la de Juárez, que apenas se está operando y que la inauguró el expresidente, pero ¿cuánto llevamos sin un nuevo hospital? Deja usted la capital, el Ay, ¿quién Estado, sabe? el Estado, esa inversión. Y si te vas a los demás estados de la República, nos han comentado, o sea, del tema de que Chihuahua, por ser un estado de oposición, estamos fregados, o es un contexto nacional, e incluso gente del mismo partido en el poder nos ha dicho, no, esto es un panorama general, o sea, no es porque Chihuahua sea de Acción Nacional, que Y sí hasta tiene eso repercusión. hasta eso que creo que Chihuahua se defiende muy bien, ¿eh? O sea, es por como... supuesto. ¿Te acuerdas cuando criticaban al gobierno estatal por no adherirse al IMSS Bienestar y ahora dicen, ay, qué bueno Qué que no, bueno que no estamos ahí. nos adherimos, ¿no? Ujú. Bueno, que hasta Pero no, o sea, desde la infraestructura de los hospitales, ¿no? ese punto O ahí. sea, eso está beneficiando únicamente a Cuarón ahí con Roma o a la serie esta de nadie nos va a recordar, ¿no? Que va a finalmente extrañar. esos hospitales nos están sirviendo para escenografía de películas que nos remontan A los a los 70, 50, 80, a sí. los 70, a los 80, a los 90, a los 2000 y estamos ahorita en el 2025 y es un hospital que lo vemos prácticamente igual, Igual, ¿no? el O sea, tiempo la no estructura pasaba. ahí, los azulejos, ¿no? Que vemos ahí en los Más quirófanos manchados que- están similares, ¿no? Es lo mismo Misma banca exactamente. quebrada. La misma banca quebrada que usted estaba buscando, ahí mismo. Donde se conocieron sus papás ahí esperando la cita y que ahora ya Ahí son todavía. abuelos, ahí mismo, ¿no? La Ahora plancha sí que que ella en en la el mismo que... lugar y con la misma gente. Exactamente, la que lo parieron usted, ahora está pariendo usted, ¿no? O sea, Ajá. y están con las mismas situaciones, o sea, ahora, tan así que lo vemos con estetoscopios viejísimos, con equipos viejísimos que te quieren Cuando hacer hay, una prueba cuando hay. Porque Ajá. mira, en el Y ISSSTE ya no cuando deberían tienen de sumar. el de rayos X. O sea, te dicen, no hay. rayos X, si entras No, al ahí vaya, ISSSTE. hágaselo para. Y hágaselo a otro seguro lado. estoy que si nos volvemos a ver el diciembre que entra, vamos a seguir. Pues ojalá que no, ¿verdad? O sea, que más quisiéramos que fuera otra la situación, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, vemos, pues ese era el punto, vamos a las quejas y los temas históricos, y que yo creo que en lugar de mejorar, van decayendo todavía más, al menos en el O se tema estanca. del IMSS, ajá. Y bueno, pues estas otras cuestiones, el agua, que es muy importante para Chihuahua y en la que
creo que se ha querido hacer quedar o hacer ver mal al Estado como diciendo que no queremos jalar parejo, que queremos privilegios, que en Chihuahua pues somos unos caciques, que no queremos repartir el agua y que Alex Levarón y cosas. No sé quién. Pero bien dicen dividir y vencerás, ¿no? Que creo que es mucho el discurso del gobierno federal como de hacer esta división y aquellos y nosotros, y por eso yo creo que fui tan insistente ahorita en decir no es que sean los campesinos, no es que sean los ganaderos, o sea, somos chihuahuenses todos. Y aquí me gustaría preguntarles, porque ha habido mucho un comentario como de si se divide el país y luego hacemos como regiones, ¿a ustedes qué les parecería? ¿Estarían de acuerdo? ¿O creen que tendríamos que ser un solo México? Porque creo que divididos ya estamos, ¿no? Nada más faltaría la cuestión pues nada legal. Más dejarlo en papel. Ajá, legal. Firmarlo. Porque finalmente a lo mejor sentimos lo que sienten los amigos de Juárez de decir, es que nosotros trabajamos y todo el Estado se queda con nuestros recursos. Quizá ese sentimiento ya está permeando más en el Estado e incluso en la región donde se ubica nuestro Estado con respecto a las decisiones que se toman en el centro del país, ¿no? Yo creo que en parte el gusano barrenador, el problema del cierre de la frontera nos dejó esa sensación un poco más generalizada, ¿no? El observar el norte del país como el productor de ganado y exportador de ganado y hacia el centro, incluso lo veían con la misma estrategia de Estados Unidos con SADER y con el gobierno federal, ¿no? De la zona buffer, ¿no? La zona que iba a contener. ¿Por qué? Porque pues ahí sí hay ganado y está de buena calidad, pero no sube todo para la exportación. Y tenemos luego la zona sur donde pues el ganado pues es el que nos están trayendo de otras partes desde el cono sur, y finalmente pues era como que la regionalización que se estaba dando, pero nos da un panorama en general de cómo entendemos en cierta manera un tanto el país, ¿no? O sea, hacia el norte, que siempre ha estado luchando por exportar, por crecer, por llevar hacia otros mercados, y algunos otros que están pues en lo local, en comercializar dentro del país, y otros que están esperando ciertamente lo que vaya llegando desde el norte, lo que vaya llegando de otros estados, no necesariamente de Chihuahua, no necesariamente exactamente del norte, sino de estos otros estados que también han estado buscando otros mercados y que, bueno, sí, tenemos que seguir arrastrando. Es que Monterrey está al norte, por alguna forma, de alguna forma Nuevo León, pues, y también dicen, no, pues, Nuevo León dejó pasar también lo de escasos y está aflojando. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esta, no me acuerdo exactamente la palabra, que es como una certificación del ganado. Entonces, ¿cómo se llama esta certificación de sanidad? Ahorita nos acordamos. Una norma mexicana, ¿no? No, porque es para la exportación. Sí, bueno. Ahorita nos vamos a acordar cuando ya se acabe. Sanitario, sea el estatus, no tiene ese. Entonces, pues les vale, o sea, les valen. Y bien vale la pena este comentario que dices tú, pues no necesariamente a lo mejor del norte, ¿no? Porque quizá Nuevo León quedaría excluido si se toma en consideración algunas cosas que tampoco han hecho bien, pero si nos vamos a lo político, pues el gobernador de Nuevo León está muy aliado hacia la presidenta, aunque no sean ni de chiste del mismo partido. Bueno, ¿se te hace? Pues no son del mismo partido, pero pero sí está no muy aliado. Digo, aliados, Al principio lo traían también juido, pero bueno, se alineó. Primero no fue candidato presidencial, ese ha sido yo creo el dolor más fuerte de Samuel García. El que él no haya sido el candidato presidencial dejó esto. Pero creo que la relación de la presidenta con todos los gobernadores es buena. Sí. Digo, hasta cierto Aparentemente. punto. Aparentemente. Digo, nada. a ver cómo nos sigue yendo en el 26, pero creo que esta cercanía a Maru Sheinbaum incluso limó muchas asperezas en temas. Y cayó muchas bocas, también. Sobre todo además. Eso. O sea, sobre todo eso, yo creo que, por ejemplo, en el mismo Congreso, apenas con el tema del presupuesto de egresos 2026 fue donde vimos ya los de Morena otra vez debatir y criticar al gobierno de nueva cuenta, pero si se fijaron. Pero no proponer, y a mí sí me gustaría decir. Nunca va a proponer una posición, eso tiene que quedar en claro. Una oposición, gobierno nunca va a proponer algo certero. O sea, el chiste de la oposición siempre es criticar lo que ven mal, desde su punto de vista. Pero ¿a qué punto voy? O sea, duraron casi como embarazo, ¿no? 9 meses, con buena relación, en las bancadas sí había una discusión de los temas nacionales, el debate propio, pero hasta ahí. Y creo yo que la relación de Claudia Sheinbaum, Maru Campos, va a favorecer ¿a qué?
a que al menos haya un contacto directo con el gobierno federal para temas como por ejemplo el del agua, que lo vimos con esta llamada que incluso hizo la gobernadora, la secretaria de Gobernación con el teléfono rojo de Palacio, ¿no? Que todo el mundo dijo, ¿tienen teléfono rojo en Palacio? Sí, sí hay un teléfono rojo. Esto obviamente que te da otro panorama político a comparación del sexenio anterior que era pues de dimes y diretes, de tener que, perdón por la expresión, de pendejear a los funcionarios federales para que voltearan a ver a Chihuahua de que estaba pasando algo, ¿no? Creo yo que eso va a ayudar. Pues esperemos. Creo. Esperemos que Oye, y luego te sea. dicen, lo importante es que hay salud, pero no sirve el sistema de salud, entonces dices tú. Yo creo que este año, más que ninguno, o en ningún año lo sentí así como esta preocupación de adulto, como esta preocupación que tenían nuestros papás. No es porque somos viejos, es Ajá. porque Es porque sí está complicado, ¿no? Sí está Decía una complicado, frase o sea, de radio, ¿no? La economía familiar se ha visto fuertemente afectada por la crisis que nuestro país padece. Pero esa frase es de los años 80 y sigue estando esa frase en radio. yo ahora sí este año sí lo sentí así, o sea, de muy complicado para la cuestión social, económica, pues, ¿qué podrá hacer? O sea, en general, pues lo económico, ¿no? Lo que tiene que ver con todo lo que ya mencionábamos ahorita. El tema de la salud que sí me ha dado pendiente como, oye, si me enfermo, ¿qué va a pasar? Porque realmente pues nos va a salir bastante caro, A no todos. hay como a dónde ir a llegar. Y es una situación que creo que a muchos nos está preocupando porque sí vemos un riesgo, no, creo que ninguno de los que estamos aquí somos expertos en finanzas, pero sí un riesgo como de devaluación, de inflación, de temas o términos que a lo mejor no entendemos, o de recesión, o de... Ok. Porque sí, veo yo después de mucho tiempo, puede ser que en temporada digas tú, no ando muy bien de dinero, pero yo me lo gané porque me endeudé. Pero creo que ahora hasta sin deuda dices tú, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, vas al súper y dices tú, ya no compro lo mismo que compraba hace 6 meses, ni siquiera un año, ya no me rinde igual. Entonces, sí es una preocupación que creo que muchos, y he platicado con muchos amigos no agraviando, que todos están así como de, es que no me está alcanzando, o sea, ¿y qué va a pasar? Y no sabemos si el gobierno federal pues va a estar a favor o en contra, y no sabemos, o sea, hay como que mucha incertidumbre en esta área, como lo hubo hace algunos años en la cuestión de seguridad. Creo que ahora más en la política y económica es como, ¿qué va a pasar el siguiente año? ¿Me arriesgo, no me arriesgo a invertir? ¿Me cambio de trabajo? O sea, como de que estamos todos como que si metemos segunda o reversa, ¿no? Es que, decía mi abuela, por las vísperas se conocen los días. Ujú. Y ya nos tocó, bueno, yo era niño, cuando aquella recesión, ¿no? Y aquella devaluación y todo, y vemos un escenario en el que nos remonta. A lo mejor no estamos, quizá, no sé, no soy experto, como comentabas, en finanzas o en economía. A lo mejor no estamos en aquel escenario, sin embargo, nos remonta aquel temor, ¿no? De nuestros papás cuando se perdieron casas, se perdieron propiedades, Se perdieron vidas, o sea, hay gente que... Ajá, gente que en un momento Por la cuestión tenía económica. una cuestión económica acomodada y que literal al día siguiente su cuenta de banco estaba en la ruina prácticamente. Ajá. O sea, no contaba ese dinero para nada de lo que necesitaba en ese preciso momento. Entonces, por las vísperas se conocen los días, ¿no? Y estamos con el temor siempre como de ver, si tengo ahorita mi casa, si tengo mi carro, si la estoy pagando. Oye, ¿lo guardo el pero- dinero en el ¿y luego? banco o mejor no lo guardo? O lo guardo bajo el colchón o mejor no guardo o mejor invierto o qué hago? Oye, el tema de vivienda, por ejemplo, que ahorita mucha gente está o estamos en la duda de rento, compro, sigo viviendo en donde no debo. Saludos a quien tiene que entender este mensaje, o sea... Construir el terreno del... Ándale, me quedo Con mi el suegro terreno, Con mi arriba. suegro. Ajá. me caso con alguien que ya tenga casa. Mejor, es tu mejor decisión. Sí, ¿verdad? Sí. Y ya sin Ya gravámenes. se busca, ya Sí. sabe a dónde, no Sí. sé qué. Ya sabe, mande currículum, no. Pero este es un tema incluso en la juventud, porque pues, va a ser a los que nos va a impactar sin duda alguna, o sea, cuando luego te dicen papá, mamá, oye, pues invierte en tu dinero en algo, pero ¿en qué? Sí. Pues si tengo que vivir al día con el sueldo que Luego invierto llega. y Oye, sí, pues, van a la quiebra y sí. pierdo todo mi dinero. No, ¿no? sé- no Ándale. sé si, pues te acuerdas, Leo, para nosotros un sueldo de 2 cifras era muy aspiracional, o sea, era ya ganar bien.
Y ahorita no. O Dice sea, 3. por favor, Tres. ojalá. Hijo, Sí. sí. Ajá, entonces Para sí. poder ahorrar, para poder tener algo, para poder hacer algo realmente, ¿no? Porque ahorita estás sobreviviendo con una de dos cifras. Estás, sí, con tu familia, sí, cubres los gastos básicos. Y algunos lujitos, ¿no? De vez en cuando algún lujito, ¿no? Y eso con tarjetazo y lo vas pagando cómodamente, A 18 ¿no? Alguna meses cosa. sin interés. Y pues es la forma en la que te vas acostumbrando a vivir. Esperemos y no lleguemos a tal punto Ojalá que no. de limitarnos de muchas cosas. Ojalá y en un año nos callen también en este tema. Por ¿verdad? favor. Ojalá y nos den la muestra de que estábamos equivocados, pero sí el país no está creciendo el país. El país está quedando en lo mismo y nosotros como mexicanos nos estamos haciendo conformistas. Pues lo que tengo, no puedo a más, pero vivo bien a gusto con esto. Y no es justo que, sobre todo en la juventud, vuelvo al punto, nos tengamos que ver acostumbrados a lo poco cuando podemos acceder a lo mucho en este caso. Así es. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Un mensajito final, Leo. Pues únicamente esperamos que el siguiente año nos calle en la boca en casi todo lo que dijimos Muchas ahora. cosas. Ojalá que sea todo, pero si es que nos cae en la boca, mira, nosotros estamos a gusto. Ojalá eso ocurra el siguiente. Pero si no, bueno, pues aquí vamos a estar el siguiente año viendo quiénes están. Y de todas maneras, obviamente vamos a seguir hablando y diciendo pues lo que vemos, lo que conocemos, lo que nos ha tocado observar. No necesariamente lo que otro mundo nos dice, sino lo que hemos visto. Así Finalmente. es. Así es. Bueno, pues ya sabes, si tiene una sobrina soltera, ya con casa. Pues, Casa, vida carro, resuelta. cuenta. Julián Carrillo 701, deja el currículum si están amable en recepción. O sea que pues, un gusto estar con ustedes de nueva cuenta y sí, ojalá el 2026 tenga cosas más buenas que malas, que tengamos que lamentar. Va a ser un año de decisiones. La antesala de una decisión muy importante en Chihuahua, la gubernatura, entiéndase, a ver qué comportamiento se da. Viene la reforma electoral, a ver qué sorpresas también nos depara con esto de la reforma electoral, que también puede llegar a afectar a estados donde se conserva la oposición, como luego dicen, pero sobre todo que como ciudadanos estemos informados, que como ciudadanos tengamos todavía confianza por medios de comunicación. Luego en esta época de la infodemia en la que nos encontramos también recae en que la gente luego suela pues hasta desprestigiar el trabajo de quienes estamos formándonos en esta área de la información, ¿no? Y que no, eso ya no es, mira, esto es lo que yo quiero escuchar y es a lo que recurro. De verdad que valoren este tipo de formatos que tenemos de presentar las opiniones diversas, pero centradas en un objetivo, pues informar y que la gente esté al tanto de lo que es. Muchas gracias a ambos, gracias a Raúl también ahí en la producción, por supuesto a todos los chicos de Modem y bueno, pues nosotros cerramos con esto, esperemos que les haya gustado, nos vemos en el próximo episodio. Una producción original de M Channel.